El final de Resident Evil Retribution puede resultar bastante confuso porque la película mezcla clones, simulaciones, recuerdos artificiales y varias versiones de los mismos personajes. Además, termina justo cuando la historia parece estar a punto de comenzar una batalla todavía mayor. Para entenderlo, lo más importante es recordar que la mayor parte de lo que vemos ocurre dentro de una gigantesca instalación de Umbrella ubicada bajo el hielo, donde la corporación está realizando pruebas con el virus T y con diferentes escenarios diseñados para estudiar el comportamiento humano durante un apocalipsis zombie. Al principio, Alice despierta en una casa aparentemente normal y vive una situación que parece una vida cotidiana. Tiene un marido y una hija llamada Becky, y todo parece indicar que está llevando una vida tranquila después de los acontecimientos anteriores. Sin embargo, esta realidad no es auténtica. La casa forma parte de una simulación creada por Umbrella. Alice está dentro de una de las zonas de prueba de la instalación y la aparente vida familiar que experimenta es una recreación artificial utilizada para estudiar sus reacciones y las de otros sujetos. Esto explica uno de los elementos más importantes del final: Becky no es realmente la hija biológica de Alice. La niña que vemos es una réplica creada dentro de la instalación. Umbrella utiliza clones y escenarios artificiales para reproducir situaciones emocionales y observar cómo responden los sujetos ante diferentes amenazas. Alice, sin embargo, desarrolla un vínculo auténtico con Becky. Aunque la situación sea artificial, los sentimientos que Alice experimenta son reales. La persona responsable de supervisar estas pruebas es el Dr. Alexander Isaacs, uno de los científicos más importantes de Umbrella. En la película aparece como una figura extremadamente poderosa y despiadada. Isaacs utiliza diferentes versiones de Alice y otros seres humanos para realizar experimentos. Su objetivo no es simplemente destruir a la humanidad, sino comprender y controlar los efectos del virus T y desarrollar métodos que permitan a Umbrella mantener el control sobre un mundo devastado. La instalación de Umbrella funciona como una enorme máquina de simulación. Sus diferentes áreas pueden recrear ciudades, suburbios, prisiones, laboratorios y otros lugares. Cada escenario está diseñado para producir situaciones concretas. Por eso Alice puede pasar de una casa aparentemente normal a una ciudad llena de zombies o a una zona que parece una prisión. No significa que esté viajando mágicamente entre lugares diferentes, está desplazándose por distintas áreas de la instalación. Durante la película, Alice conoce a Ada Wong, interpretada por Lee Bingbing, quien trabaja para Albert Wesker. Ada le explica que la instalación es utilizada por Umbrella para probar diferentes escenarios de infección. Wesker, que anteriormente había sido enemigo de Alice, ahora se encuentra enfrentado a Umbrella. Esta alianza resulta fundamental para comprender el final, porque Wesker está preparando una resistencia contra la corporación y necesita que Alice sobreviva. Uno de los mayores giros de la película es la aparición de diferentes versiones de personajes conocidos. Jill Valentine, Ren y Carlos, por ejemplo, aparecen en formas que pueden confundir al espectador. Esto ocurre porque Umbrella ha creado clones de personas reales y los utiliza dentro de las simulaciones. Algunos de esos clones conservan características físicas y ciertos comportamientos de los originales, pero no son necesariamente las mismas personas que Alice conoció anteriormente. Rain es un ejemplo particularmente importante. La Ren que aparece en la película puede presentarse como una aliada y posteriormente como una enemiga. La explicación es que existen diferentes versiones de ella dentro de los experimentos. Una versión puede comportarse de manera distinta a otra porque son clones utilizados en escenarios diferentes. Por eso no hay que interpretar cada aparición de Ren como si se tratara necesariamente de la misma persona. Algo parecido ocurre con Carlos y otros personajes. La película juega deliberadamente con la idea de que Umbrella puede reproducir personas y utilizarlas una y otra vez. Esto permite que personajes que aparentemente habían muerto anteriormente puedan reaparecer, aunque no necesariamente sean los individuos originales. La clonación se convierte así en una herramienta narrativa que también muestra hasta qué punto Umbrella ha perdido cualquier límite moral.
Alice finalmente descubre que Becky, la niña con la que ha establecido una relación maternal, está siendo utilizada como parte de las pruebas. Cuando la instalación empieza a desmoronarse y la situación se vuelve cada vez más peligrosa, Alice intenta protegerla. Esto es importante porque demuestra que, aunque la realidad sea artificial, el instinto protector de Alice sigue siendo genuino. Ella no necesita que Becky sea realmente su hija para considerarla a alguien que debe salvar. Otro punto importante es que Alice descubre que ella misma ha sido reproducida y estudiada repetidamente. Esto significa que su existencia dentro del universo de la película es más compleja de lo que parecía. Umbrella está interesada en Alice debido a su resistencia, sus habilidades y su relación con el virus T. La corporación intenta descubrir qué hace que Alice sea tan excepcional y cómo puede utilizar esas características para sus propios objetivos. Hacia el final, Alice y sus aliados consiguen escapar de la instalación. Sin embargo, la fuga no significa que hayan derrotado a Umbrella. Al contrario, descubren que el mundo exterior se encuentra en una situación todavía peor. La amenaza ya no está limitada a pequeñas ciudades o laboratorios aislados. La infección se ha extendido a una escala enorme y la civilización prácticamente se encuentra al borde del colapso total. Después de escapar, Alice llega a Washington, D.C., donde se encuentra con Albert Wesker. Esta escena es fundamental porque cambia completamente el contexto de la historia. Wesker revela que la situación mundial ha empeorado hasta un punto crítico. Las fuerzas de Umbrella están preparando una ofensiva definitiva y las criaturas infectadas se encuentran por todas partes. Wesker también le devuelve a Alice sus poderes. Durante buena parte de la película, Alice parece haber perdido las capacidades extraordinarias que tenía anteriormente. Esto se debe a que Umbrella había intervenido en su cuerpo y había utilizado diferentes métodos para controlar sus habilidades. Al final, Wesker le inyecta una sustancia que restaura sus capacidades especiales. El detalle más importante de esta escena es que Wesker le explica a Alice que ella es necesaria para la batalla final. Su conocimiento, experiencia y habilidades la convierten en una de las pocas personas capaces de enfrentarse a la amenaza. Wesker no la ayuda simplemente por amistad o por arrepentimiento. Tiene un interés estratégico, necesita a Alice para aumentar las posibilidades de supervivencia de la humanidad. Entonces la película revela una imagen impresionante: la Casa Blanca está rodeada por hordas de criaturas infectadas. En lugar de mostrar que el apocalipsis ha terminado, el final deja claro que acaba de alcanzar una etapa mucho más peligrosa. La humanidad está prácticamente derrotada y los supervivientes se concentran en una última defensa. Alice observa el enorme ejército de criaturas y se prepara para luchar. Esta escena funciona como un cliffhanger. La película no nos muestra la batalla completa porque esa batalla será el punto de partida de la siguiente película, Resident Evil: The Final Chapter. Por eso el final de Retribution no debe interpretarse como una conclusión tradicional, sino como una preparación directa para el capítulo final de la historia. También hay que entender qué sucede con Becky. Alice consigue salvarla de la instalación, pero su situación queda complicada porque la película termina con Alice preparándose para una guerra gigantesca. Becky representa algo más que una niña que Alice quiere proteger. Simboliza la humanidad inocente que todavía merece ser salvada. Durante toda la saga, Alice ha pasado de ser una superviviente individual a convertirse en alguien que lucha por otras personas. Su relación con Becky refuerza esa transformación. El final también tiene una dimensión interesante relacionada con la identidad de Alice. Umbrella puede fabricar clones, crear recuerdos y construir mundos artificiales, pero no puede controlar completamente las decisiones de las personas. Alice demuestra una y otra vez que sus elecciones no dependen únicamente de su programación o de su pasado. Cuando decide proteger a Becky, enfrentarse a Umbrella o luchar junto a Wesker, está demostrando una voluntad propia. La película plantea así una pregunta sobre qué significa ser una persona en un mundo donde existen clones y simulaciones.
Si una persona clonada desarrolla recuerdos, emociones y vínculos auténticos, ¿es menos real que el original? Asterisk Retribution no responde completamente a esta pregunta, pero utiliza a Becky y a las diferentes versiones de Ren, Carlos y otros personajes para explorarla. La tecnología de Umbrella puede copiar cuerpos, pero no puede garantizar que las copias se comporten exactamente como los originales. El papel de Umbrella también cambia considerablemente. En las primeras películas, la corporación parecía estar intentando contener un accidente biológico o recuperar el control de un virus peligroso. En Retribution, queda claro que Umbrella ha llegado mucho más lejos. La compañía utiliza el apocalipsis como una oportunidad para realizar experimentos y desarrollar armas biológicas. Los seres humanos se convierten simplemente en sujetos de laboratorio. Esto explica por qué la instalación tiene tantos escenarios diferentes. Umbrella quiere saber cómo reaccionarían las poblaciones humanas ante distintos tipos de brotes. Un escenario puede representar una zona residencial, otro una ciudad densamente poblada y otro un ambiente cerrado. Las simulaciones permiten modificar variables y observar qué estrategias de supervivencia funcionan mejor. La existencia de clones también tiene una función práctica para Umbrella. Si un sujeto muere durante una prueba, pueden crear otro. De esta manera, la corporación puede repetir los experimentos tantas veces como sea necesario. Esto hace que la muerte de algunos personajes sea menos definitiva dentro de la lógica de la película. Sin embargo, también sirve para mostrar la crueldad de Umbrella. Las personas han sido convertidas en recursos reemplazables. La escena final con Wesker y Alice es especialmente importante porque coloca a ambos personajes en una posición diferente de la que tenían al principio de la saga. Wesker había sido uno de los grandes antagonistas de Alice, pero ahora ambos están temporalmente del mismo lado. Esto no significa necesariamente que Wesker se haya convertido en un héroe puro. Más bien, sus intereses coinciden con los de Alice en ese momento. Ambos necesitan detener a Umbrella y sobrevivir a la destrucción del mundo. Alice, por su parte, ya no está intentando simplemente escapar. En películas anteriores, gran parte de su objetivo era descubrir qué había sucedido y sobrevivir a los experimentos de Umbrella. Al final de Retribution, su objetivo se vuelve mucho más grande: participar en la última batalla por la supervivencia de la humanidad. Por eso, cuando Alice contempla Washington DC y el ejército de criaturas, la escena debe entenderse como el comienzo de una guerra definitiva. La frase y las imágenes finales dejan claro que la situación parece casi imposible. Sin embargo, Alice recupera sus poderes y está preparada para luchar. La película termina precisamente en ese momento de máxima tensión. En resumen, el final de Resident Evil Retribution revela que gran parte de la película ocurrió dentro de una instalación experimental de Umbrella, donde se utilizaban simulaciones y clones para estudiar diferentes escenarios del apocalipsis. Becky es una niña creada dentro de esos experimentos, pero Alice desarrolla sentimientos auténticos hacia ella y decide protegerla. Alice consigue escapar de la instalación junto con sus aliados, mientras Umbrella continúa controlando enormes recursos y fuerzas biológicas. Finalmente, Alice llega a Washington DC y se encuentra con Wesker, quien le devuelve sus habilidades especiales y le explica que la humanidad se encuentra al borde de la extinción. La Casa Blanca está rodeada por criaturas infectadas y los supervivientes se preparan para una última batalla. Alice se encuentra en el centro de esa guerra, convertida en una de las principales esperanzas de supervivencia. En otras palabras, Retribution termina con Alice pasando de ser una superviviente de los experimentos de Umbrella a convertirse en una combatiente de la última resistencia humana. La película no pretende resolver el conflicto, sino preparar directamente el escenario para la siguiente entrega. El verdadero significado del final es que todas las pruebas, clones y simulaciones que hemos visto eran solamente una parte de un conflicto mucho mayor. Ahora Alice ya no está luchando únicamente por sí misma, está luchando por la supervivencia de toda la humanidad. La música de Resident Evil Retribution, estrenada en 2012, es una parte fundamental de la identidad de la película.
Aunque la cinta está construida principalmente alrededor de acción, terror, ciencia ficción y grandes secuencias de combate, su música no intenta sonar como una banda sonora de terror tradicional. En lugar de depender principalmente de violines inquietantes, coros oscuros o melodías góticas, utiliza una combinación de electrónica, música industrial, sintetizadores, percusión intensa y elementos orquestales. El resultado es una banda sonora moderna, agresiva y tecnológica que encaja especialmente bien con el mundo de Umbrella Corporation y con las escenas de persecución y combate de Alice. El trabajo de composición estuvo a cargo de Tom and Dandy, el dúo musical formado por Tom Hydo y Andy Milburn. Ellos ya habían trabajado en Resident Evil, Afterlife, la película anterior de la saga, por lo que su regreso para Retribution permitió mantener una continuidad sonora. Sin embargo, para esta película buscaron ampliar el concepto que habían utilizado anteriormente. La intención fue conservar el carácter electrónico y experimental asociado a Tom and Dandy, pero incorporando una dimensión orquestal más grande. Por eso, la música de Retribution puede sentirse simultáneamente electrónica, industrial y cinematográfica. Tom and Dandy tiene una trayectoria especialmente relacionada con la música electrónica, el diseño sonoro y las bandas sonoras cinematográficas. Su estilo no se basa siempre en melodías tradicionales fáciles de tararear. En muchas de sus composiciones para películas de acción y terror, el sonido funciona como una extensión de la imagen. Los sintetizadores pueden representar tecnología, los graves pueden aumentar la sensación de peligro y los ritmos repetitivos pueden hacer que una persecución parezca más rápida. En Retribution, esta filosofía resulta especialmente apropiada porque prácticamente todo el mundo de la película está relacionado con experimentos, laboratorios, simulaciones, clones y armas biológicas. La diferencia entre una canción normal y un BGM cinematográfico es importante. Una canción suele tener una estructura pensada para ser escuchada independientemente de las imágenes, mientras que un score o BGM está diseñado para acompañar una escena concreta. En Retribution, muchas piezas de Tom and Dandy son relativamente cortas porque funcionan como bloques musicales destinados a momentos específicos de la película. Por ejemplo, existen pistas de poco más de 1 minuto y otras que duran alrededor de 2 o 4 minutos. El álbum publicado en 2012 reúne 17 pistas y tiene aproximadamente 41 minutos en una de sus ediciones principales. La pista que abre el álbum es Hexes, pero hay una particularidad importante, no es una composición puramente de Tom and Dandy. La canción fue realizada por Buzz Nectar con la participación vocal de Chino Moreno, conocido principalmente como vocalista de Deftones. Hexes funciona como el gran tema musical asociado a los créditos finales. Su sonido es mucho más cercano al dubstep y a la electrónica pesada que a una canción cinematográfica tradicional. La combinación de bajos electrónicos, producción agresiva y la voz de Moreno proporciona una sensación oscura y amenazante que resume muy bien el ambiente de la película. La participación de Chino Moreno es particularmente significativa desde el punto de vista musical porque su voz tiene una cualidad oscura y atmosférica. No se trata de una interpretación vocal alegre o convencional. Su estilo encaja con la sensación de peligro constante que caracteriza a Resident Evil. Hexes aparece al final, cuando la película ya ha presentado su enorme conflicto, por lo que funciona casi como una descarga de energía después de toda la acción. En lugar de terminar con una melodía heroica tradicional, la película utiliza una pieza electrónica agresiva que mantiene la tensión hasta los créditos. Una de las pistas más importantes del score es Flying Through the Air. Su nombre ya sugiere una pieza asociada al movimiento y a la acción. Musicalmente representa muy bien la filosofía de Tom and Dandy, pulsos electrónicos, energía cinematográfica y una sensación de movimiento continuo. No es una melodía sentimental destinada a expresar una conversación entre personajes. Es música diseñada para acompañar una película donde los personajes están constantemente corriendo, luchando, escapando o enfrentándose a amenazas. Flying Through the Air también tiene importancia porque posteriormente recibió un remix de Timas. El álbum incluye Flying Through the Air, Timas Remix, una versión más orientada hacia la electrónica y el dubstep.
La presencia de este remix demuestra que los productores querían que el material musical de la película pudiera existir también dentro de la cultura de la música electrónica, no solamente como música incidental. T-Maz, un productor de la escena dubstep, fue elegido para transformar el tema en una versión todavía más energética. First Blood es otra de las piezas importantes del álbum. Su duración es breve, alrededor de 1 minuto, pero eso no significa que sea poco importante. En una banda sonora de acción, una pista corta puede estar diseñada para acompañar exactamente el comienzo de un enfrentamiento. El título transmite inmediatamente una idea de violencia y peligro. En vez de desarrollar una melodía durante varios minutos, la música puede entrar rápidamente, intensificar la escena y desaparecer cuando termina la acción. Tokyo Reversed tiene una función particularmente interesante porque recupera una idea asociada al mundo musical de Resident Evil, Afterlife. La palabra revisited indica precisamente una recuperación o reinterpretación de material anterior. De esta manera, Tomandandy no abandona completamente la identidad musical de la película anterior. El objetivo es que el público sienta que sigue dentro del mismo universo sonoro, aunque la nueva película tenga una escala diferente. Es una forma musical de conectar Afterlife con Retribution. Corridor es una pieza que encaja perfectamente con uno de los elementos visuales más importantes de la película, los espacios cerrados y laberínticos de las instalaciones de Umbrella. Los corredores, laboratorios y pasillos son lugares donde los personajes no saben qué puede aparecer detrás de la siguiente puerta. La música puede utilizar pulsos repetitivos y sonidos electrónicos para generar anticipación. No necesita decirle al espectador literalmente que hay peligro, simplemente crea una sensación física de incomodidad y expectativa. Planting tiene un carácter diferente. El título puede relacionarse con el desarrollo de una acción dentro del mundo de la película y, musicalmente, sirve como otro ejemplo de cómo Tomandandy utiliza fragmentos sonoros para construir tensión. En este tipo de score, el compositor no siempre busca crear un tema memorable en el sentido tradicional. Muchas veces el objetivo es crear una atmósfera que el espectador perciba casi inconscientemente. Axemen es una de las pistas que demuestra el lado más agresivo de la banda sonora. El propio título está asociado con los enemigos que utilizan hachas y con las secuencias violentas de la película. La música de acción de Retribution no intenta hacer que la violencia parezca elegante o romántica. Busca transmitir impacto, velocidad y peligro. Los sonidos graves y los elementos percusivos ayudan a que cada movimiento parezca más contundente. Fallback tiene una función parecida. El concepto de retroceder es fundamental en una película de supervivencia. Cuando los protagonistas están rodeados por zombies o criaturas, muchas veces no están luchando para conquistar un territorio, sino simplemente intentando mantenerse vivos. La música refuerza esa sensación de presión. El espectador percibe que los personajes tienen que tomar decisiones rápidamente y que quedarse quietos puede significar la muerte. Una de las pistas más interesantes desde el punto de vista narrativo es Imprinted. Su duración es inferior a 1 minuto, pero el título tiene una conexión muy apropiada con la película porque Retribution está obsesionada con los recuerdos, las identidades y las experiencias artificialmente creadas. Alice entra en situaciones que parecen reales pero que forman parte de experimentos. La idea de algo impreso o incorporado en la mente encaja con los temas de clones y recuerdos manipulados. Así, incluso los nombres de algunas pistas parecen reflejar conceptos narrativos de la película. Suburbia es especialmente interesante porque la película utiliza escenarios suburbanos como parte de las simulaciones de Umbrella. Musicalmente, una pista con este nombre ayuda a representar la contradicción entre una apariencia normal y una realidad peligrosa. La película puede mostrar una casa familiar, una calle residencial o un entorno aparentemente tranquilo, pero el espectador sabe que algo está profundamente equivocado. La música contribuye a crear esa sensación de normalidad artificial. Phantom Chess está directamente relacionado con la idea de persecución. En Retribution hay numerosas secuencias en las que Alice y los demás personajes deben escapar de criaturas, vehículos o enemigos.
La música de persecución necesita mantener una sensación constante de movimiento. Por eso el estilo electrónico de Tomandandy funciona tan bien. Un ritmo repetitivo puede actuar como un motor musical que mantiene la escena avanzando. End of the World es probablemente uno de los títulos más representativos de toda la banda sonora. La película muestra un mundo que se encuentra al borde del colapso debido al virus T. En esta pieza, la música adquiere un significado más amplio. Ya no se trata simplemente de una persecución individual, sino de una amenaza global. El título refleja la escala del conflicto y anticipa la situación que se desarrolla al final de la película, cuando Alice descubre que la humanidad se encuentra prácticamente en una guerra por la supervivencia. Drive Away tiene un enfoque más directamente relacionado con el movimiento y la huida. En una película como Resident Evil, escapar es tan importante como luchar. Alice y sus compañeros constantemente tienen que desplazarse de un escenario a otro. La música acompaña este sentido de urgencia. Las piezas cortas como estas son útiles porque pueden entrar durante una secuencia concreta sin tener que construir una estructura musical larga. Aspak y Zombies Under Us representan otro aspecto de la identidad sonora de la película. En la parte relacionada con la instalación situada bajo el hielo, la música ayuda a construir una sensación de aislamiento. El frío, el espacio cerrado y la presencia de criaturas debajo de la superficie generan un tipo de terror diferente al de una ciudad llena de zombies. Los sonidos electrónicos pueden crear una atmósfera fría y mecánica que combina perfectamente con los ambientes de Umbrella. Zombies Under Us es particularmente interesante porque su título prácticamente describe la situación visual. En lugar de utilizar una canción convencional, Tomandandy convierte el concepto de los zombies bajo el hielo en una experiencia sonora. Este es uno de los puntos fuertes del score. Muchas pistas funcionan casi como extensiones de los efectos visuales y del diseño sonoro. La frontera entre música y ambiente puede volverse bastante difusa. Finalmente aparece It's Help, otra pista breve que funciona como parte del desarrollo de la historia. Su título tiene un doble efecto interesante. Puede relacionarse con la aparición de ayuda para los protagonistas, pero también con la ironía habitual de una historia donde aparentemente cualquier ayuda puede esconder una amenaza. El score de Tomandandy mantiene esa ambigüedad porque rara vez utiliza una música completamente triunfal o completamente tranquilizadora. En cuanto a la edición oficial, Melon Records publicó la banda sonora de Resident Evil, Retribution en septiembre de 2012. La edición principal contiene las piezas de Tomandandy, Hexes y el remix de Timas. Algunas plataformas y ediciones también presentan pistas adicionales como Origin y Dean, por lo que el número total puede variar dependiendo de la edición. Por ejemplo, una versión digital de Spotify presenta 19 canciones y alrededor de 45 minutos, mientras que otras ediciones presentan 17 pistas y alrededor de 41 minutos. También existe una versión japonesa de la película con una particularidad musical. Mika Nekashime interpretó Asita Sekai Gao Barunara, utilizada como canción temática de la versión japonesa. Esta canción no forma parte de la edición internacional principal del álbum de Tomandandy. La edición japonesa del soundtrack indica específicamente que la canción de Nekashime no está incluida en esa selección. En conjunto, la música de Resident Evil, Retribution funciona porque no intenta competir con las imágenes, sino amplificarlas. Tomandandy utiliza electrónica, percusión, sonidos industriales y elementos orquestales para crear una sensación de velocidad, tecnología y peligro. El resultado es diferente de una banda sonora de terror clásica, se parece más a una mezcla de música industrial, electrónica cinematográfica y score de acción. Lo más importante es que la música refleja perfectamente el tema central de la película, un mundo donde la tecnología ha convertido la vida humana en un experimento. Los laboratorios de Umbrella, los clones, las simulaciones, los zombies y las persecuciones necesitan una identidad sonora moderna y mecánica, y Tomandandy consigue proporcionársela. Por eso el BGM de Resident Evil, Retribution es la quinta película de la saga cinematográfica de Resident Evil y fue estrenada en 2012.
La película pertenece a la etapa de la franquicia en la que la historia había evolucionado desde el terror y el suspenso hacia una combinación mucho más marcada de acción, ciencia ficción, zombies y espectáculo visual. Detrás de esta transformación estuvieron principalmente el director Paul W. S. Anderson y el guionista Paul W. S. Anderson, quien además fue uno de los principales responsables creativos de toda la serie cinematográfica. Su participación en Retribution es especialmente importante porque no se limitó a escribir el guión, también dirigió la película y participó en su producción, lo que le permitió controlar de manera bastante directa la historia, los personajes y el estilo visual. Paul William Scott Anderson, conocido profesionalmente como Paul W. S. Anderson, nació en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, en 1965. Es un director, guionista y productor británico conocido principalmente por películas de acción y ciencia ficción. Antes de convertirse en uno de los nombres más asociados con Resident Evil, Anderson ya había trabajado en películas que combinaban géneros populares, efectos especiales y mundos de ciencia ficción. Entre sus trabajos anteriores se encuentran Chopping, Mortal Kombat, Event Horizon, Alien vs Predator y Death Race. Su carrera demuestra una clara preferencia por las historias de alto concepto, la acción espectacular y los universos cinematográficos basados en videojuegos o propiedades de género. Su relación con Resident Evil comenzó incluso antes de que dirigiera Retribution. Anderson escribió y dirigió la primera película de la franquicia, Resident Evil, estrenada en 2002. Aunque las películas posteriores fueron dirigidas por diferentes cineastas, Anderson continuó participando en el desarrollo de la saga. Escribió Resident Evil, Apocalypse, Resident Evil, Extinction, Resident Evil, Afterlife y Resident Evil, Retribution, además de intervenir como productor en varias entregas. Por esta razón, aunque no haya dirigido todas las películas, su influencia sobre la continuidad de la serie fue enorme. En Retribution, Anderson regresó a la dirección después de haber dirigido Resident Evil, Afterlife. Esto es importante porque la cuarta película había establecido un estilo visual mucho más orientado hacia el espectáculo de acción. Asterisk Retribution continúa esa evolución y la lleva todavía más lejos. La película utiliza cámaras lentas, escenas de combate coreografiadas, grandes escenarios, efectos digitales y secuencias diseñadas para aprovechar el formato 3D. Anderson construye muchas escenas pensando no solamente en lo que ocurre dentro del cuadro, sino también en cómo los objetos y personajes pueden parecer acercarse al espectador. Como director, Anderson tiene una característica muy reconocible: prefiere contar una parte importante de la historia mediante imágenes y movimiento. En Retribution, esto puede verse desde los primeros minutos. La película comienza con una secuencia de acción que después adquiere un significado diferente cuando se revela que los acontecimientos están relacionados con una simulación. Anderson utiliza el montaje para hacer que el espectador crea inicialmente que está viendo una situación real y posteriormente descubre que se trata de otra capa del experimento de Umbrella. Esta utilización de la percepción es una de las principales herramientas narrativas de Anderson en la película. La historia está construida alrededor de simulaciones, clones y escenarios artificiales, por lo que el director aprovecha esa idea para jugar con el punto de vista del público. El espectador, al igual que Alice, no siempre sabe que es real y que forma parte del experimento. De esta manera, la estructura narrativa y la dirección visual están directamente conectadas. El guión también fue escrito por Paul W. S. Anderson. En esta etapa de la saga, el guión tiene la responsabilidad de continuar una historia que ya cuenta con numerosos personajes, muertes, resurrecciones, clones, organizaciones y acontecimientos anteriores. Anderson decide solucionar muchos de estos problemas narrativos mediante el concepto de clonación. Esto permite que personajes conocidos como Ren, Carlos o G puedan aparecer nuevamente sin necesidad de ignorar completamente lo sucedido en películas anteriores. La utilización de clones es una de las decisiones más características del guión. Umbrella ha creado numerosas copias de personas conocidas y las utiliza para realizar experimentos. Esto permite que la película explore diferentes versiones de un mismo personaje.
Una REM puede ser una aliada mientras otra REM puede convertirse en enemiga. La idea permite además que Anderson juegue con la memoria del público. Cuando aparece un rostro conocido, inmediatamente surge la pregunta de si se trata realmente de la misma persona. Sin embargo, este recurso también cambia la naturaleza de la saga. En las primeras películas, la muerte de un personaje podía tener un peso dramático relativamente claro. Con la clonación, ese concepto se vuelve menos definitivo. Un personaje puede regresar en forma de clon aunque el individuo original haya muerto. Anderson utiliza esto para reforzar la idea de que Umbrella considera a los seres humanos como materiales experimentales que pueden ser reemplazados. Otro elemento fundamental del guión es Becky. La relación entre Alice y la niña permite introducir una dimensión emocional dentro de una película dominada por la acción. Becky parece inicialmente la hija de Alice dentro de una vida familiar normal, pero después descubrimos que esa realidad forma parte de una simulación. La niña es una copia creada para los experimentos de Umbrella. Sin embargo, Alice desarrolla sentimientos reales hacia ella. Esta situación permite que Anderson explore una pregunta interesante: ¿puede una relación ser emocionalmente real aunque haya comenzado dentro de una realidad artificial? Para Alice, la respuesta es sí. No importa que Becky sea un producto de una simulación, Alice la percibe como alguien a quien debe proteger. De esta forma, el guión utiliza la ciencia ficción para desarrollar un conflicto emocional bastante sencillo: una persona que decide proteger a otra aunque todo lo que la rodea haya sido manipulado. El guión de Retribution también amplía considerablemente la escala de la historia. Las primeras películas estaban más concentradas en instalaciones específicas, ciudades afectadas por brotes o grupos pequeños de supervivientes. En Retribution, la amenaza ya es prácticamente mundial. Umbrella no está simplemente intentando contener un brote, está utilizando el desastre global como parte de un enorme experimento. Esta ampliación de escala se refleja directamente en la dirección. Anderson utiliza grandes escenarios y secuencias de acción para mostrar que la historia ya no trata solamente sobre sobrevivir en un laboratorio. La película presenta recreaciones de diferentes lugares del mundo, incluyendo Moscú y Washington D.C., además de las instalaciones de Umbrella. Estos lugares funcionan como escenarios de prueba dentro del complejo experimental. La elección de Moscú es especialmente significativa desde el punto de vista visual. Anderson utiliza la ciudad como un espacio de acción exagerado, lleno de vehículos, armas, criaturas y persecuciones. No pretende presentar una recreación documental de la ciudad. Su objetivo es convertirla en un gigantesco escenario cinematográfico donde Alice pueda enfrentarse a amenazas cada vez mayores. La acción ocupa una parte enorme del lenguaje de dirección de Anderson. Sus escenas están diseñadas alrededor del movimiento de los cuerpos, las armas, los vehículos y las criaturas. En lugar de detenerse durante largos periodos para explicar la historia, la película frecuentemente proporciona información mientras los personajes están corriendo o luchando. Esto crea un ritmo rápido y continuo. La película también fue diseñada pensando específicamente en el 3D. Anderson había utilizado esta tecnología en Resident Evil, Afterlife y volvió a utilizarla en Retribution. Como director, presta mucha atención a la profundidad del espacio. Los objetos pueden moverse desde el fondo hacia el primer plano y los proyectiles, armas o criaturas parecen atravesar diferentes niveles de la imagen. La intención es hacer que el espectador se sienta físicamente dentro de las escenas de acción. Desde el punto de vista visual, Anderson utiliza una estética muy limpia y tecnológica para las instalaciones de Umbrella. Los pasillos, laboratorios y espacios experimentales suelen tener superficies metálicas, iluminación artificial y una arquitectura fría. Esto crea un contraste con los escenarios exteriores, donde predominan ciudades destruidas, nieve, fuego y caos. La diferencia visual ayuda al público a reconocer cuando está dentro del sistema controlado de Umbrella y cuando se encuentra en un entorno más abierto. El director también aprovecha el montaje para crear sorpresas. Un ejemplo claro es la forma en que la película presenta determinados acontecimientos al principio y después modifica su significado.
Cuando una secuencia parece mostrar la vida cotidiana de Alice, el público puede asumir que ha comenzado una nueva etapa de su vida. Poco después se revela que todo forma parte de una prueba. Esta estructura es coherente con el tema general de la película: la realidad puede ser manipulada. Como guionista, Anderson también tuvo que resolver la evolución de Alice. Desde la primera película, Alice había pasado de ser una mujer aparentemente normal a convertirse en una combatiente extraordinaria. En Retribution, esa transformación ya está completamente establecida. Por eso el conflicto principal no consiste en descubrir si Alice puede luchar, sino en determinar que está dispuesta a proteger. La pérdida temporal de sus poderes también cumple una función narrativa. Alice no comienza la película como una heroína invencible. Durante parte de la historia depende de su capacidad física, su inteligencia y la ayuda de otros personajes. Esto permite que el regreso de sus habilidades al final tenga mayor impacto. Cuando Wesker la ayuda a recuperar sus poderes, la película presenta ese momento como una preparación para una guerra mucho mayor. Otro aspecto importante de Anderson como escritor es su utilización de personajes conocidos de los videojuegos. Asterisk Resident Evil, Retribution no adapta directamente un videojuego específico, sino que utiliza nombres, conceptos y elementos reconocibles de la franquicia. Jill Valentine, Ada Wong, Albert Wesker, Leon Kennedy y otros personajes proceden del universo de los videojuegos, aunque sus historias cinematográficas no sean idénticas a las versiones originales. Anderson adopta estos elementos y los integra en su propia continuidad cinematográfica. Esto significa que el público que conoce los videojuegos puede reconocer nombres y personajes, pero no debe esperar que sus historias sean exactamente iguales. El director y guionista utiliza la mitología de los juegos como inspiración, mientras desarrolla una narrativa independiente alrededor de Alice. Una de las decisiones más importantes de Retribution es colocar a Alice y Albert Wesker temporalmente del mismo lado. Wesker había sido uno de los antagonistas más importantes de la saga, pero aquí se convierte en un aliado estratégico. Anderson utiliza este cambio para preparar el siguiente capítulo. El objetivo no es necesariamente convertir a Wesker en un personaje completamente bueno, sino demostrar que la situación ha alcanzado un nivel tan extremo que diferentes enemigos anteriores pueden tener un interés común. El final es precisamente la culminación de esta estrategia narrativa. Alice llega a Washington DC y descubre que el mundo está prácticamente destruido. Wesker le devuelve sus poderes y le explica que la humanidad necesita luchar contra una enorme fuerza de criaturas infectadas. La película termina antes de que esa batalla se desarrolle completamente. Como guionista, Anderson utiliza el final como un puente directo hacia la siguiente película. Esto explica por qué Retribution puede sentirse incompleta si se analiza como una historia independiente. Anderson la diseñó como una parte de una narrativa más amplia. El final no resuelve definitivamente el conflicto con Umbrella. En cambio, aumenta las apuestas y coloca a los personajes en una situación mucho más peligrosa. La relación profesional entre Anderson y la saga Resident Evil es, por tanto, excepcionalmente importante. Aunque otros directores participaron en algunas entregas, Anderson fue una de las principales figuras creativas que mantuvieron conectada la franquicia cinematográfica. En Retribution, su doble función como director y guionista le permitió unir estructura narrativa y estilo visual de una manera particularmente directa. Como director, su principal aportación está en la escala, la acción, el uso del 3D, la estética tecnológica y el ritmo acelerado. Como guionista, su contribución está en la expansión del universo de Alice, los clones, las simulaciones, Umbrella, Becky y la transformación del conflicto en una guerra mundial. Las dos funciones se complementan, la historia necesita escenarios enormes y la dirección convierte esos escenarios en espectáculos de acción. En conclusión, Paul W. S. Anderson es la figura creativa central detrás de Resident Evil, Retribution. Su experiencia con la ciencia ficción, la acción y las adaptaciones de videojuegos influyó directamente en la película. Como escritor, construyó una historia basada en simulaciones, clonación, experimentos y supervivencia,
mientras que como director convirtió esos conceptos en una experiencia visual rápida y espectacular. Astro's Retribution representa así una etapa madura de su visión de Resident Evil, una franquicia menos centrada en el terror clásico y mucho más interesada en la acción, la ciencia ficción, los efectos visuales y la evolución de Alice como protagonista. La película también demuestra claramente el estilo personal de Anderson. No busca una representación realista del apocalipsis zombie, sino un universo cinematográfico exagerado donde una protagonista extraordinariamente poderosa se enfrenta a una corporación capaz de crear clones y mundos artificiales. La combinación de su guión y su dirección hace que Retribution funcione como una pieza intermedia dentro de una saga mayor, preparando el conflicto definitivo que continuará posteriormente. Por eso, para comprender completamente la película, hay que verla no solamente como una historia de zombies, sino como el resultado de la visión creativa de Paul W. S. Anderson sobre cómo convertir el universo de Resident Evil en una franquicia cinematográfica de acción y ciencia ficción. Asterisco Resident Evil, Retribution llegó a los cines en 2012 como la quinta entrega de la saga protagonizada por Milla Jovovich como Alice. La película fue dirigida y escrita por Paul W. S. Anderson y continuó directamente la evolución de la franquicia hacia una combinación de acción, ciencia ficción, terror y espectáculo en 3D. Desde el punto de vista comercial, fue una producción relativamente costosa para el género, con un presupuesto estimado de $65 millones. Su resultado en taquilla fue especialmente interesante porque, aunque su rendimiento en Estados Unidos fue bastante moderado, consiguió una parte enorme de sus ingresos en los mercados internacionales. Terminó con aproximadamente $240,2 millones a nivel mundial, lo que representó unas 3,7 veces su presupuesto de producción. La película tuvo un estreno internacional escalonado. Algunos mercados comenzaron a proyectarla el 12 de septiembre de 2012, mientras que el estreno comercial en Estados Unidos se produjo el 14 de septiembre. Esta estrategia era habitual para las películas de la franquicia porque Resident Evil tenía una base de público internacional especialmente fuerte. En Estados Unidos y Canadá, la película obtuvo aproximadamente $42,35 millones. En los mercados internacionales consiguió cerca de 198 millones, dependiendo de la fuente y del método utilizado para contabilizar determinados territorios. En términos porcentuales, alrededor del 82% de la recaudación mundial procedió de fuera de Norteamérica. Este reparto de ingresos es probablemente el aspecto más importante del informe de taquilla. Si se observara solamente el mercado estadounidense, Retribution podría parecer una película con un resultado relativamente débil. Sin embargo, la franquicia había desarrollado una audiencia internacional muy importante y esa audiencia fue decisiva para convertir la película en un éxito comercial global. El mercado estadounidense aportó solamente alrededor del 17,6% de la recaudación mundial, mientras que los mercados extranjeros generaron más de 4/5 partes del total. Esto demuestra que la estrategia comercial de la saga dependía mucho más de su popularidad internacional que de su rendimiento doméstico. En Estados Unidos, Retribution debutó en primera posición durante su primer fin de semana. Recaudó aproximadamente $21,05 millones entre el viernes y el domingo y comenzó su exhibición en unas 3.012 salas. La cifra representó prácticamente la mitad de toda su recaudación doméstica final. Esto es importante porque demuestra que la película tuvo una apertura bastante fuerte, pero posteriormente sufrió descensos considerables. Su primer fin de semana fue suficiente para colocarse en el número 1, aunque no produjo un recorrido particularmente largo en los cines estadounidenses. La caída del segundo fin de semana fue pronunciada. La película consiguió aproximadamente $6,7 millones, una disminución cercana al 68% respecto al fin de semana de estreno. Posteriormente continuó descendiendo semana tras semana. En su tercera semana obtuvo alrededor de 3 millones y en la cuarta aproximadamente 1,16 millones. Para la novena semana, el acumulado doméstico había alcanzado unos $42,35 millones.
La trayectoria muestra una característica bastante común de las películas de acción y terror. Consiguen una gran cantidad de espectadores durante el estreno, especialmente entre los seguidores de la franquicia, pero tienen dificultades para mantener ese ritmo durante muchas semanas. La comparación entre presupuesto y taquilla doméstica ayuda a explicar por qué el mercado internacional fue tan importante. Con un presupuesto de unos 65 millones de dólares, los 42,35 millones obtenidos en Estados Unidos no habrían sido suficientes por sí solos para justificar comercialmente la producción. Sin embargo, las películas no reciben toda la taquilla como beneficio directo. Los exhibidores se quedan con una parte de los ingresos y el estudio debe recuperar además gastos de marketing, distribución y otros costes. Por eso una película necesita normalmente una recaudación mundial considerablemente superior a su presupuesto para alcanzar rentabilidad cinematográfica. En este caso, el fuerte rendimiento internacional proporcionó la escala necesaria. Fuera de Estados Unidos, Retribution tuvo una trayectoria mucho más sólida. Japón fue uno de los mercados más importantes para la película y contribuyó significativamente a su rendimiento mundial. La franquicia Resident Evil tenía una conexión particularmente fuerte con Japón debido a su origen como videojuego de Capcom, y la película aprovechó esa familiaridad. La producción también consiguió buenos resultados en mercados como Alemania, México, Taiwán, Rusia, Malasia, Tailandia y otros territorios asiáticos y europeos. El patrón general fue muy diferente de lo observado en Estados Unidos. El público internacional sostuvo la película durante más tiempo y permitió que el total mundial continuara creciendo. China también tuvo un papel relevante en el resultado final. El estreno chino se produjo posteriormente, en marzo de 2013, y añadió una cantidad importante a la recaudación internacional. El dato es especialmente interesante porque la película ya había superado una parte importante de su recorrido mundial antes de llegar a China. El mercado chino añadió aproximadamente 17,76 millones de dólares al total registrado por The Numbers. Esto contribuyó a elevar todavía más el resultado final y demuestra cómo los estrenos internacionales escalonados podían prolongar comercialmente la vida de una película incluso varios meses después de su lanzamiento inicial. India también formó parte del recorrido internacional. La película se estrenó allí el 28 de septiembre de 2012 y consiguió aproximadamente 2,11 millones de dólares. Para una producción extranjera de acción y terror, la cifra demuestra que Resident Evil tenía una presencia internacional bastante amplia. El estreno se realizó en cientos de salas y la película consiguió aproximadamente $850,000 durante su primer fin de semana en el país. Aunque India no estuvo entre los mercados más grandes de la película, contribuyó al patrón general de una producción que obtenía pequeñas y medianas cantidades en numerosos territorios. Uno de los aspectos interesantes del desempeño mundial es que Retribution no superó a Resident Evil Afterlife en recaudación total. Afterlife, estrenada en 2010, había conseguido aproximadamente $300 millones a nivel mundial. Retribution terminó alrededor de los 240 millones. Por tanto, hubo una disminución considerable respecto a su predecesora. Sin embargo, la quinta película todavía logró generar varias veces su presupuesto de producción y mantuvo la franquicia comercialmente viable. No fue el mayor éxito de la serie, pero tampoco representó un fracaso financiero en términos de taquilla mundial. El resultado fue particularmente significativo dentro de la historia de las adaptaciones de videojuegos. Durante muchos años, las películas basadas en videojuegos habían tenido dificultades para alcanzar grandes cifras internacionales. La serie Resident Evil se convirtió en una excepción. Con Retribution, la franquicia ya había demostrado que podía construir una audiencia cinematográfica estable alrededor de personajes y conceptos derivados de los videojuegos, aunque las películas desarrollaran una continuidad propia. El atractivo de Milla Jovovich como Alice, las escenas de acción y el uso del 3D ayudaron a diferenciar la saga de otras producciones de terror. El formato 3D también tuvo importancia comercial.
Asterisk Retribution fue concebida como una película de acción visualmente espectacular y se estrenó tanto en versiones convencionales como en 3D. Anderson había utilizado el 3D en Afterlife y volvió a convertirlo en una característica importante de la experiencia cinematográfica. La tecnología permitía justificar precios de entrada superiores en determinados mercados y ofrecía al público una razón adicional para ver la película en salas en lugar de esperar al lanzamiento doméstico. Después de su recorrido cinematográfico, Resident Evil: Retribution pasó rápidamente al mercado de home media. En Estados Unidos, Sony Pictures Home Entertainment lanzó la película el 21 de diciembre de 2012 en DVD, Blu-ray y Blu-ray 3D. También se incluyó una copia digital ultravioleta en determinados paquetes. La fecha fue estratégicamente conveniente porque sitúa el lanzamiento durante la temporada navideña, cuando las películas de gran espectáculo suelen tener una oportunidad importante de ventas como regalos y entretenimiento familiar, aunque esta película tuviera clasificación R. El lanzamiento doméstico no fue simplemente una edición básica en DVD. Sony preparó varias configuraciones para distintos tipos de consumidores. La edición DVD estaba dirigida principalmente al público que todavía utilizaba el formato estándar, mientras que la edición Blu-ray ofrecía una presentación de mayor calidad audiovisual. Además, existía una edición Blu-ray 3D destinada a los espectadores que querían conservar la experiencia tridimensional de los cines. Algunas versiones se comercializaron como paquetes combinados que incluían Blu-ray 3D, Blu-ray convencional, DVD y copia digital. La edición Blu-ray era especialmente atractiva porque aprovechaba el carácter visual de la película. La transferencia en alta definición permitía apreciar mejor los escenarios, efectos visuales, criaturas y secuencias de acción. El audio también tenía un papel importante. Las ediciones Blu-ray estaban diseñadas para sistemas de sonido envolvente, algo particularmente apropiado para una película con disparos, explosiones, criaturas, persecuciones y una banda sonora electrónica muy intensa. La edición Blu-ray 3D tenía además una característica importante: no solamente la película podía disfrutarse en 3 dimensiones, sino que algunos contenidos adicionales también estaban disponibles en 3D. Entre ellos se encontraban determinadas escenas eliminadas y extendidas y algunos aguataques. Esto permitía que el formato 3D no pareciera simplemente una versión alternativa del largometraje, sino una edición especialmente preparada para los aficionados a la tecnología tridimensional. Los contenidos adicionales fueron uno de los puntos fuertes del lanzamiento. Entre los extras se incluyeron comentarios de audio y varios documentales cortos sobre la realización de la película. Uno de ellos, Master of Evil, Directing Resident Evil: Retribution, se centraba en Paul W. S. Anderson y su trabajo como director. Otro, Evolving Alice, analizaba la evolución de Alice y la interpretación de Milla Jovovich. Resident Evil: Reunion exploraba el regreso y la reunión de varios personajes conocidos de la franquicia. También se incluyó Design and Build, The World of Resident Evil: Retribution, dedicado a la construcción de los grandes escenarios utilizados en la película. Este contenido es particularmente interesante porque Retribution utiliza múltiples ambientes artificiales creados dentro de la instalación de Umbrella. La película necesitaba recrear ciudades, edificios, laboratorios, calles y diferentes escenarios de acción. El material adicional permitía al público conocer cómo se construyeron esos espacios y cómo el equipo de producción convirtió los diseños conceptuales en escenarios cinematográficos. Otro contenido se centraba en las escenas de acción. Resident Stuntman mostraba el trabajo relacionado con las acrobacias y las secuencias físicas de la película. Esto era importante porque Retribution depende mucho de las escenas de combate. Milla Jovovich participa en numerosas secuencias de acción como Alice, y el equipo de especialistas tuvo que coordinar peleas, armas, vehículos, caídas y movimientos complejos. Los contenidos detrás de cámaras permitían ver la diferencia entre una escena terminada y el proceso necesario para filmarla. También estaba Code, Mika, relacionado con Mika Nekashime, quien aparece en la película y tiene una conexión especial con la versión japonesa.
La inclusión de este material demostraba que Sony quería aprovechar no solamente el éxito occidental de la franquicia, sino también su fuerte relación con el público japonés y asiático. La edición doméstica funcionaba así como una celebración bastante amplia del universo de la película. Drab 1 Dead, The Creatures of Retribution estaba dedicado a las criaturas. Esto era particularmente adecuado para una película que introduce diferentes monstruos y variantes de infectados. El material permitía examinar cómo se diseñaron y realizaron las criaturas, combinando maquillaje, efectos prácticos, vestuario, especialistas y efectos digitales. Para los aficionados al género, este tipo de contenido suele ser uno de los extras más interesantes porque revela cómo se construye físicamente la amenaza que aparece en pantalla. Los efectos visuales de Resident Evil Retribution constituyen una de las partes más importantes de la película. Estrenada en 2012 y dirigida por Paul W. S. Anderson, la quinta entrega de la saga llevó el componente visual de la franquicia a una escala mucho mayor que las primeras películas. La historia ya no se limita a un laboratorio o a una ciudad infectada, sino que presenta enormes instalaciones de Umbrella, diferentes escenarios simulados, hordas de zombies, criaturas gigantescas, vehículos destruidos, explosiones y secuencias de acción diseñadas específicamente para el formato 3D. Para conseguirlo, la producción combinó efectos visuales digitales, CGI, efectos prácticos, maquillaje, prostéticos, miniaturas, escenarios construidos físicamente, composición digital y trabajo de captura y animación. Una característica fundamental de Retribution es que los efectos visuales no se utilizaron únicamente para crear monstruos. También fueron necesarios para construir la propia realidad de la película. La instalación de Umbrella funciona como un enorme complejo experimental situado bajo el hielo, dentro del cual existen diferentes entornos que simulan ciudades y lugares del mundo. Por lo tanto, muchas imágenes que parecen representar localizaciones reales son en realidad combinaciones de escenarios físicos, decorados, fondos digitales y extensiones creadas mediante CGI. El concepto de simulación fue especialmente útil para el equipo de efectos visuales porque permitía combinar elementos reales y digitales sin que el espectador supiera inmediatamente dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Un pasillo podía construirse físicamente hasta cierta distancia y después extenderse digitalmente. Una calle podía filmarse en una localización real y posteriormente modificarse para añadir edificios, vehículos, destrucción, nieve, humo o criaturas. Esta técnica, conocida generalmente como SAR Extension o extensión digital de escenarios, permite crear lugares mucho más grandes de lo que sería posible construir físicamente. Uno de los principales desafíos fue representar las diferentes zonas de la instalación de Umbrella. La película necesitaba transmitir la impresión de que el complejo era gigantesco. Construir cada habitación, pasillo y escenario a tamaño real habría sido extremadamente costoso e innecesario. En su lugar, la producción construyó partes fundamentales de los decorados y utilizó efectos visuales para ampliar el espacio. Los elementos digitales podían continuar las paredes, añadir estructuras arquitectónicas y crear una profundidad que no existía físicamente durante el rodaje. El hielo es otro elemento visual importante. La instalación se encuentra debajo de una región congelada y algunas secuencias muestran enormes superficies de hielo y ambientes extremadamente fríos. Para crear estas imágenes se utilizaron combinaciones de localizaciones reales, decorados y efectos digitales. El CGI permitía aumentar la extensión de los paisajes helados y crear estructuras que habrían sido muy difíciles de construir físicamente. Las criaturas son probablemente el aspecto más evidente del CGI de Retribution. La película introduce diferentes tipos de enemigos, incluyendo zombies convencionales, criaturas mutadas y monstruos de gran tamaño. Cada criatura necesita un proceso diferente. Algunas pueden ser representadas principalmente mediante maquillaje y prostéticos sobre actores reales, mientras que otras requieren animación digital completa o una combinación de actor físico y reemplazo digital. Los zombies constituyen un buen ejemplo de cómo se combinan efectos prácticos y digitales.
No todos los muertos vivientes que aparecen en pantalla son personajes generados completamente por computadora. Muchos están interpretados por actores y especialistas que utilizan maquillaje, prótesis, heridas artificiales, sangre y vestuario diseñado para producir una apariencia deteriorada. Después, los efectos digitales pueden añadir sangre adicional, eliminar elementos no deseados, modificar heridas o multiplicar el número de zombies presentes en una escena. La multiplicación digital de personajes es especialmente útil en escenas donde Alice se encuentra rodeada por grandes cantidades de enemigos. Contratar físicamente cientos o miles de extras sería difícil y costoso. Por eso se puede filmar un grupo relativamente pequeño de actores y posteriormente utilizar técnicas digitales para crear variaciones y repetirlos dentro del escenario. Sin embargo, repetir exactamente el mismo movimiento produciría una imagen artificial, por lo que los artistas digitales deben modificar posiciones, movimientos, iluminación y comportamiento para hacer que cada individuo parezca diferente. Las grandes hordas de criaturas requieren además un proceso conocido como crowd simulation. En lugar de animar manualmente a cada personaje desde cero, los programas pueden controlar grandes grupos mediante comportamientos definidos. Los artistas establecen reglas básicas como caminar hacia un objetivo, evitar obstáculos, cambiar de dirección o reaccionar ante determinados acontecimientos. Después se introducen variaciones para evitar que todos los personajes se muevan de manera idéntica. En Retribution, este tipo de tecnología resulta especialmente importante hacia el final, cuando la historia muestra que el apocalipsis ha alcanzado una escala gigantesca. La presencia de enormes cantidades de enemigos ayuda a transmitir la sensación de que la humanidad está prácticamente derrotada. El CGI permite mostrar una escala que habría sido imposible conseguir solamente con extras reales. Uno de los enemigos más reconocibles es el Executioner, una criatura enorme equipada con un hacha gigantesca. Este personaje procede conceptualmente de la mitología de los videojuegos de Resident Evil. En la película, su tamaño, fuerza y aspecto requieren una combinación de efectos prácticos y digitales. El diseño del personaje comienza con una apariencia física creada mediante vestuario y maquillaje, mientras que determinadas partes de la criatura y sus movimientos pueden reforzarse digitalmente. La diferencia entre un monstruo generado completamente por CGI y uno construido parcialmente de manera práctica es muy importante. Cuando un actor o especialista interpreta físicamente una criatura, los demás actores pueden reaccionar a algo que realmente está presente delante de ellos. Esto facilita la interacción y permite que la iluminación y las sombras sobre el personaje sean naturalmente coherentes. Posteriormente, los efectos visuales pueden mejorar el resultado. Otro enemigo importante es el Like, una criatura que ya había aparecido en películas anteriores de la franquicia. En Retribution, los Likes son representados mediante CGI y efectos visuales avanzados. Su apariencia incluye músculos expuestos, piel deteriorada, una enorme lengua y movimientos animales. Para que resulten convincentes, los animadores necesitan estudiar cómo debería desplazarse una criatura que no tiene exactamente la anatomía de un ser humano. La animación de un monstruo no consiste simplemente en mover un modelo digital. Primero se crea un modelo tridimensional detallado. Después se desarrolla un sistema interno de articulaciones, músculos y controles que permite a los animadores moverlo. Este proceso recibe el nombre de rigging. Una vez que el rig está preparado, los animadores pueden crear las acciones de la criatura mediante keyframes y otras técnicas de animación. La textura también es fundamental. Un modelo tridimensional básico puede tener una forma correcta, pero sin texturas parecería una figura de plástico. Para criaturas como los Likes, los artistas necesitan crear piel, músculos, sangre, humedad, heridas y diferentes niveles de deterioro. Estos detalles se aplican mediante mapas de textura y otros procedimientos digitales que permiten controlar el aspecto de la superficie. La iluminación constituye otra parte esencial del CGI. Una criatura digital puede estar perfectamente modelada, pero si la iluminación no coincide con la escena real,
el público inmediatamente percibe que no pertenece al mismo espacio. Los artistas deben analizar la dirección de la luz, su intensidad, el color, las sombras y los reflejos. Después reproducen esas condiciones dentro del entorno digital para integrar correctamente al personaje. La integración final se realiza mediante composición digital. Durante este proceso se combinan diferentes capas de imagen. Una escena puede incluir el fondo real, una extensión digital, un personaje real, una criatura CGI, humo, fuego, partículas y efectos de iluminación. Los compositores combinan todos esos elementos para crear una única imagen que parezca haber sido capturada por la cámara. Las explosiones son otro aspecto donde la película utiliza una mezcla de efectos prácticos y digitales. Las explosiones reales proporcionan humo, fuego, polvo y movimiento auténticos, mientras que los efectos digitales permiten aumentar su tamaño, prolongar su duración o añadir elementos imposibles de realizar con seguridad. También pueden eliminar cables, equipos de seguridad y otros elementos utilizados durante el rodaje. El fuego digital requiere un tratamiento particularmente complejo porque las llamas no se comportan como objetos sólidos. Los artistas utilizan simulaciones de fluidos y partículas para producir movimientos naturales. El humo también necesita simularse porque su comportamiento cambia constantemente dependiendo de la temperatura, el viento y el entorno. En una película de acción como Retribution, estos elementos deben además sincronizarse perfectamente con las explosiones y los movimientos de los personajes. Los vehículos también reciben importantes modificaciones digitales. En determinadas secuencias, la producción puede utilizar vehículos reales para que los actores interactúen físicamente con ellos, pero posteriormente añadir daños, destrucción, vehículos adicionales o entornos digitales. De esta manera se puede filmar una escena controlada y después convertirla visualmente en una situación mucho más peligrosa. La secuencia ambientada en Moscú es especialmente representativa del enfoque de la película. Anderson quería una escena de acción de enorme escala, con vehículos, persecuciones, criaturas y destrucción. Los efectos visuales permitieron ampliar las calles y modificar el entorno para convertirlo en un escenario mucho más espectacular. El resultado combina fotografía real con grandes cantidades de elementos digitales. El CGI también fue utilizado para eliminar elementos del mundo real que podían perjudicar la ilusión cinematográfica. Por ejemplo, si una cámara, una estructura de seguridad o algún objeto moderno aparece accidentalmente en una toma, los artistas pueden eliminarlo digitalmente. Del mismo modo, las marcas y elementos que no corresponden al universo de la película pueden ser sustituidos mediante composición. El formato 3D aumentó considerablemente las exigencias de los efectos visuales. En una película tradicional en 2D, un error pequeño en la integración de un elemento puede ser menos evidente. En 3D, la profundidad añade otra dimensión de información. Las criaturas, objetos y escenarios deben tener una posición espacial coherente para los dos ojos del espectador. Esto hace que la composición y la iluminación sean todavía más importantes. Paul W. S. Anderson tenía experiencia con el 3D debido a Resident Evil, Afterlife, por lo que diseñó muchas secuencias de Retribution pensando desde el principio en la profundidad. Los efectos visuales no se limitaron a hacer que los monstruos parecieran tridimensionales, también ayudaron a crear diferentes capas de espacio. Un escenario podía contener personajes en primer plano, criaturas en una distancia media y estructuras digitales al fondo. El trabajo de cámara también fue importante. Las escenas de acción de Anderson suelen incluir movimientos rápidos, cámaras lentas y cambios de perspectiva. Para los artistas de efectos visuales, una cámara en movimiento rápido puede complicar la integración de CGI porque el elemento digital debe seguir exactamente la perspectiva y el movimiento de la cámara. Para solucionar esto se utilizan técnicas como Camera Tracking y Match Moving que permiten reconstruir digitalmente el movimiento de la cámara real. El tracking permite que los elementos CGI permanezcan correctamente colocados dentro del espacio. Si una cámara gira hacia la izquierda, por ejemplo, una criatura digital situada en el escenario debe mantener su posición relativa correcta.
Los artistas utilizan puntos de referencia presentes en las imágenes para reconstruir el movimiento y hacer que los elementos digitales sigan la misma trayectoria. El chroma key y otras técnicas de sustitución de fondos también pueden utilizarse en determinadas tomas. El fondo verde o azul permite separar a los actores de una superficie uniforme y posteriormente colocar detrás de ellos un escenario digital. Sin embargo, muchas escenas de Retribution también utilizan decorados físicos y localizaciones reales, porque tener objetos reales cerca de los actores ayuda a conseguir interacciones más convincentes. Los efectos de sangre representan otra combinación interesante. Aunque gran parte de la sangre puede producirse físicamente durante el rodaje, el CGI permite añadir salpicaduras, heridas y cantidades de sangre que serían difíciles de controlar de manera práctica. Esto es especialmente útil en escenas de combate donde los movimientos son rápidos y la producción necesita modificar la intensidad de la violencia durante la postproducción. Las secuencias de simulación también permitieron al equipo visual jugar con la idea de que los escenarios no son completamente reales. En lugar de intentar ocultar siempre la artificialidad, algunas imágenes presentan espacios excesivamente perfectos, controlados o estilizados. Esto refuerza el concepto de que Umbrella está construyendo mundos artificiales para estudiar las reacciones de los sujetos. El diseño visual de Umbrella combina arquitectura futurista con tecnología digital. Los laboratorios tienen superficies limpias, iluminación fría y grandes espacios geométricos. Para crear determinadas áreas, el equipo podía construir físicamente los elementos cercanos a los actores y utilizar CGI para completar techos, paredes, máquinas y estructuras lejanas. Así se consigue que el complejo parezca mucho mayor que el decorado real. Una parte importante del éxito de los efectos visuales de Retribution consiste precisamente en que no todo parece CGI. Cuando el público ve una escena y no puede determinar qué parte fue construida físicamente y cuál fue creada digitalmente, el trabajo de VFX ha cumplido su función. La mejor integración digital no llama la atención sobre sí misma, simplemente hace que la imagen resulte creíble dentro de las reglas del universo cinematográfico. El proceso completo de VFX comienza mucho antes de la postproducción. Los diseñadores visuales trabajan con el director para determinar cómo debería verse cada escena. Se realizan conceptos artísticos, diseños de criaturas, modelos preliminares y, en ocasiones, storyboards y previs. La previsualización permite planificar una secuencia de acción antes de rodarla, determinando posiciones de cámara, movimientos de actores y elementos digitales. Durante el rodaje, el equipo registra información que posteriormente será necesaria para los efectos visuales. Se pueden tomar fotografías de referencia, registrar la iluminación del escenario y utilizar marcadores para facilitar el tracking. Todo esto permite que los artistas digitales reproduzcan las condiciones exactas de la escena cuando trabajan en la postproducción. Después comienza una fase larga de modelado, texturizado, animación, simulación, iluminación y composición. Cada departamento trabaja sobre una parte diferente del efecto. Finalmente, los compositores reúnen todos los elementos. El director y el equipo de postproducción revisan las tomas y realizan correcciones hasta alcanzar el resultado definitivo. En Resident Evil, Retribution, el VFX también tiene una función narrativa. No se utiliza simplemente para hacer que la película sea espectacular. Los efectos visuales ayudan a explicar el mundo. Las simulaciones muestran el poder tecnológico de Umbrella, los clones representan la capacidad científica de la corporación, las criaturas representan la evolución del virus y las enormes hordas de enemigos muestran la escala del apocalipsis. En conclusión, los efectos visuales y el CGI de Resident Evil, Retribution son una combinación de tecnología digital y técnicas cinematográficas tradicionales. La película utiliza modelos digitales, animación, simulaciones, composición, extensiones de escenarios, duplicación de multitudes y efectos de destrucción, pero también depende de actores reales, maquillaje, prótesis, vestuario, decorados y efectos prácticos. La mayor fortaleza de este enfoque es la integración.
En lugar de construir toda la película mediante CGI, la producción utiliza la herramienta adecuada para cada situación. Los actores reales proporcionan presencia física, los decorados proporcionan interacción y textura, los efectos prácticos aportan realismo inmediato y el CGI permite alcanzar una escala que físicamente sería imposible. El resultado es un universo cinematográfico donde laboratorios gigantescos, ciudades destruidas, zombies, diques, execuciones, explosiones y enormes ejércitos de criaturas pueden coexistir dentro de la misma imagen. Por eso, el trabajo de VFX de Retribution debe entenderse como una combinación de efectos visuales y diseño cinematográfico. La película necesitaba crear un mundo que pareciera simultáneamente real y artificial, porque esa contradicción es precisamente el corazón de la historia. Umbrella fabrica simulaciones que parecen reales, Alice lucha contra enemigos creados mediante experimentos y el espectador observa un apocalipsis que ha sido convertido en un gigantesco laboratorio. El CGI y los efectos visuales son, por tanto, esenciales no solamente para el espectáculo de la película, sino también para expresar visualmente su principal idea. En el mundo de Resident Evil, la frontera entre realidad, tecnología y experimento prácticamente ha desaparecido. Resident Evil Retribution cuenta con un reparto especialmente amplio porque la película reúne personajes originales de la saga cinematográfica con figuras procedentes directamente del universo de los videojuegos. Estrenada en 2012, la película está protagonizada por Milla Jovovich como Alice y reúne a Sienna Guillory, Michelle Rodriguez, Li Bingbing, Boris Kodjoe, Johan Erb, Kevin Durant, Oded Fehr, Colin Salmon y Sean Roberts, entre otros. Una de las particularidades del reparto es que varios actores interpretan personajes que ya habían aparecido en películas anteriores, mientras que otros debutan en la serie cinematográfica con personajes muy conocidos de los videojuegos. Además, algunos intérpretes aparecen en más de una versión del mismo personaje debido al concepto de clones utilizado por la historia. La actriz central es Milla Jovovich, quien interpreta a Alice y a varias versiones clonadas de Alice. Su trabajo en esta película es especialmente exigente porque Alice no es simplemente una protagonista de acción convencional. Tiene que representar diferentes estados emocionales y diferentes versiones de un mismo personaje. La Alice principal es una superviviente experimentada, endurecida por años de enfrentamientos con Umbrella. En cambio, la versión que vive en el escenario suburbano comienza como una mujer aparentemente normal, esposa y madre, sin conocer inicialmente la verdadera naturaleza del mundo en el que vive. Jovovich había interpretado a Alice desde la primera película de 2002, por lo que para Retribution ya llevaba una década construyendo la personalidad del personaje. Su trabajo consiste en mantener ciertos rasgos reconocibles, la determinación, la seguridad y la capacidad de reaccionar ante el peligro, pero también mostrar la evolución de Alice. En esta entrega, el personaje tiene una relación más protectora con Becky y demuestra que su objetivo ya no es únicamente sobrevivir. Su actuación combina escenas físicas de combate con momentos donde tiene que transmitir sorpresa, confusión y afecto. La parte física del trabajo de Jovovich es particularmente importante. Retribution contiene numerosas peleas, persecuciones, tiroteos y secuencias de riesgo. Alice debe parecer una combatiente experta, pero al mismo tiempo las acciones tienen que funcionar dentro de la coreografía cinematográfica. Jovovich utiliza movimientos precisos, cambios rápidos de dirección, uso de armas y técnicas de combate para construir la imagen de una protagonista extremadamente capaz. El personaje se ha convertido prácticamente en una extensión del estilo de acción de la franquicia. Sienna Guillory interpreta a Jill Valentine, uno de los personajes más importantes de la saga. Jill ya había aparecido en Resident Evil, Apocalypse y había quedado bajo el control de Umbrella. En Retribution, regresa como una antagonista que persigue a Alice. La actuación de Guillory es interesante porque tiene que representar a Jill como una figura amenazante y controlada, mientras el público sabe que existe una versión diferente del personaje que anteriormente había sido aliada de Alice. Guillory utiliza una interpretación mucho más fría que en sus apariciones anteriores.
La Jill de esta película es disciplinada, autoritaria y físicamente peligrosa. Su apariencia y comportamiento están diseñados para comunicar que ya no actúa según su propia voluntad. El personaje funciona como una especie de rival de Alice y permite que la película tenga enfrentamientos entre dos mujeres que poseen habilidades físicas extraordinarias. Las escenas de combate entre Jill y Alice son importantes para el reparto porque requieren que ambas actrices trabajen con una coreografía muy precisa. No se trata simplemente de interpretar emociones delante de una cámara, los movimientos tienen que ejecutarse en un orden concreto para que los golpes parezcan reales sin poner innecesariamente en peligro a las intérpretes. Ghiori debe combinar actuación y disciplina física para que Jill resulte convincente como agente de Umbrella. Michelle Rodríguez regresa como Ren Ocampo. Su participación tiene una particularidad, la película presenta más de una versión de Ren. Esto permite que Rodríguez interprete a personajes esencialmente diferentes aunque compartan el mismo rostro. Una versión de Ren funciona como aliada de Alice, mientras otra se convierte en una de las principales amenazas dentro de las simulaciones. Este doble papel permite a Rodríguez utilizar diferentes tonos de interpretación. La Ren aliada conserva la personalidad fuerte, directa y combativa que caracteriza a la actriz en muchas de sus películas. Es una superviviente acostumbrada a la violencia y no necesita demasiadas explicaciones para enfrentarse al peligro. La otra Ren es mucho más agresiva y amenazante, y su comportamiento sirve para demostrar cómo Umbrella puede utilizar clones para crear diferentes escenarios. Rodríguez tiene además una relación particular con la franquicia porque había interpretado a Ren en la primera película. Su regreso crea una conexión directa con el comienzo de la saga. Para los seguidores, reconocer nuevamente a la actriz produce una sensación de continuidad, pero el concepto de los clones permite que la película juegue con las expectativas del público. Ariana Angener interpreta a Becky, uno de los personajes nuevos y emocionalmente más importantes de la película. Becky es una niña que aparece inicialmente como la hija de Alice dentro de una simulación suburbana. Posteriormente se descubre que es una niña clonada utilizada dentro de los experimentos de Umbrella. Angener tenía que interpretar a un personaje infantil que experimenta situaciones extremadamente peligrosas, por lo que gran parte de su trabajo consiste en expresar miedo, vulnerabilidad y confianza hacia Alice. La relación entre Angener y Jovovich es fundamental para que las escenas de Becky funcionen. Alice tiene que transmitir una actitud protectora, mientras Becky debe reaccionar ante ella como si fuera una figura materna. Aunque la situación sea artificial, el vínculo emocional debe parecer auténtico. Engineer consigue que Becky funcione como algo más que una simple víctima que necesita ser rescatada. La niña tiene personalidad propia y representa la inocencia atrapada dentro de los experimentos de Umbrella. Lee Bingbing interpreta a Ada Wong, un personaje procedente directamente de los videojuegos. Su incorporación fue importante porque Ada es una figura muy conocida dentro del universo de Resident Evil. En la película, Ada trabaja junto a Albert Wesker y participa en el intento de rescatar a Alice de las instalaciones de Umbrella. Su presencia introduce una nueva dinámica porque no es exactamente una heroína tradicional ni una enemiga convencional. Bingbing interpreta a Ada con una actitud elegante, controlada y segura. El personaje posee experiencia como agente y está acostumbrado a trabajar en situaciones peligrosas. Ada también sirve como contraste con Alice. Mientras Alice suele resolver los problemas mediante una combinación de fuerza y determinación, Ada es más estratégica y calculadora. La actriz necesita transmitir esa inteligencia sin convertir al personaje en alguien emocionalmente distante. Las escenas de Ada también requieren un importante componente físico. La película la coloca en situaciones de persecución y combate, y Bingbing tuvo que trabajar con armas y coreografías de acción. Su presencia ayuda además a ampliar la representación internacional del reparto y a conectar la película con la enorme popularidad de la franquicia en Asia. Boris Kodjoe interpreta a Luther West, personaje que ya había aparecido en Resident Evil, Afterlife. Luther es uno de los supervivientes que forman parte del grupo enviado para ayudar a Alice.
Kothoe aporta una presencia física muy fuerte al equipo. Su personaje funciona como un combatiente experimentado y como uno de los miembros más confiables del grupo. La interpretación de Kothoe se basa menos en la transformación emocional que en la presencia y la acción. Luther es un personaje que debe transmitir seguridad en momentos de crisis. El actor participa en numerosas escenas donde el grupo tiene que enfrentarse a zombies y criaturas. Su función narrativa es proporcionar a Alice un aliado que pueda luchar a su lado y contribuir al objetivo de escapar de las instalaciones. Johan Urb interpreta a Leon S. Canary, otro personaje directamente relacionado con los videojuegos. Su llegada es importante porque Leon es uno de los protagonistas más conocidos de la versión interactiva de Resident Evil. En la película aparece como líder del equipo enviado para rescatar a Alice. Urb construye a Leon como un líder relativamente tranquilo y competente. No necesita comportarse de manera exageradamente heroica porque su autoridad procede de su capacidad para mantener al grupo unido. En medio del caos, Leon tiene que tomar decisiones rápidamente y coordinar las acciones de los demás. Su interpretación sirve para introducir al personaje en el universo cinematográfico sin convertirlo en una copia exacta de su versión de los videojuegos. Kevin Durant interpreta a Barry Burton, otro personaje procedente de los videojuegos. Barry es miembro del equipo de rescate y posee una personalidad más directa y militar. Durant aporta al personaje una combinación de fuerza física y experiencia. Su presencia también ayuda a que el grupo de rescate parezca capaz de enfrentarse a las amenazas de Umbrella. Barry tiene además una función importante dentro de la acción. El personaje es presentado como un combatiente dispuesto a sacrificarse por sus compañeros. Durant debe transmitir tanto la dureza del soldado como la lealtad hacia el grupo. En una película donde muchos personajes están constantemente en peligro, Barry representa una figura protectora dentro del equipo.